Hola, buenas tardes. Hoy les cuento que la Red de Estudios para el Desarrollo, Redes y Videnza Consultores se complacen en presentar el webinar de hoy, que va a tratar sobre fortalezas y riesgos para la reactivación económica. Y yo les debo contar que estamos muy contentos porque contamos con un panel de lujo. Tenemos 3 exministros de Economía que van a poder ayudarnos a entender qué es lo que está pasando en la economía del Perú y cómo podemos superar este bache. Permítame que les presente a nuestros invitados. Primero vamos a tener a Luis Miguel Castilla. Él es PhD en Economía por la Johns Hopkins University. Actualmente labora como director en Videnza Consultores. Ha desempeñado diversos cargos en el gobierno del Perú, tales como ministro de Economía y Finanzas, así como embajador también de Perú en los Estados Unidos. Además, tiene más de 20 años de experiencia profesional en la banca multilateral de desarrollo, habiendo ejercido posiciones gerenciales en el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y el Banco Mundial. También hoy nos acompaña Claudia Cooper. Ella es máster en Economía por NYU, actualmente es presidenta de la Bolsa de Valores de Lima y de Perumín, y también forma parte del directorio de Scotiabank Perú, Nexa Perú y del Instituto Peruano de Economía. En el ámbito de la gestión pública, ha sido ministra de Economía y Finanzas, viceministra de Economía y asesora del despacho ministerial. Completa este panel de lujo Carlos Oliva. Él es máster en Economía por Georgetown University, actualmente es presidente del Consejo Fiscal y como vicepresidente vicepresidente del directorio de COFIDE. En el Ministerio de Economía y Finanzas ejerció diversos cargos, entre los que se encuentra el Viceministerio de Hacienda, así como fue ministro también de Economía y Finanzas. Entre otros cargos, se ha desempeñado también como miembro del directorio del Banco Central de Reserva, miembro del Consejo Directivo de ese plan y director de la Maestría de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Primero que nada, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, Claudia, Luis Miguel. Gracias, Osvaldo. Y yo quería empezar con una pequeña presentación que quizás nos puede dar una idea de qué es lo que está pasando en la economía peruana, ¿no? Solo 2 slides como para hacernos una idea. Esta es la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno desde el año 2000 hasta el día de hoy, ¿no? Y ustedes pueden apreciar cómo el Perú experimentó pues, un enorme auge, un gran ciclo de crecimiento entre el 2002 y 2013, en donde llegamos a tasas incluso superiores a 8%, y en donde, si no me equivoco, la tasa de crecimiento en promedio era 6%, y luego a partir de ahí, a partir del 2014, este crecimiento se desaceleró. Ahí pueden ver cómo las tasas empezaron a bajar, las tasas de crecimiento un poco, y ya estamos hablando de un crecimiento promedio de 3%. Y luego viene en 2020 el golpe de la pandemia, que nos ha dado una tasa de crecimiento negativa, ¿no? Hemos decrecido en 11%, y de aquí, este 11% azulito positivo, la proyección que se tiene de lo que ocurriría este año, ¿no es cierto? Esta proyección es a diciembre, algunos serán un poquito, seguramente de todos estaremos con nuestros panelistas. Y una cosa que está detrás de este enorme del crecimiento económico es también el tema de la inversión. Una cosa que pocos hablan, ¿no? Los candidatos hablan mucho de cómo van a hacer muchas medidas, muchas propuestas de aumento de gasto y de reactivación económica, pero poco hablan de lo que está detrás y del motor que es la inversión para eso. La inversión de alguna manera también mostró unas cifras semejantes, un periodo de auge con tasas altas de inversión tanto pública como privada, y luego una reducción considerable en los últimos años, y ustedes pueden ver el enorme desplome que hemos tenido en el año 2020 producto de la pandemia, tanto de la inversión pública como de la privada. Y entonces la pregunta que cabe hacernos hoy es, ¿cómo podemos salir de este hoyo, ¿no? ¿Cómo podemos reactivar la economía? ¿Cómo podemos promover la inversión? Y yo quería
empezar esto con una pregunta un poquito más sencilla a nuestros panelistas, ¿no? Unas personas no reconocen los logros que ha tenido el Perú en estas décadas, y entonces una primera pregunta que yo quisiera hacer es, ¿qué tan importante es la estabilidad macroeconómica? ¿En qué medida beneficia a las personas de a pie? Y para hacer esto les doy un dato de una investigación de Marco Ortiz y Diego Winkelried que a mí personalmente me llamó profundamente la atención. Es un peruano de 20 años de edad ha experimentado durante su vida una inflación anual promedio de 2,5% y un crecimiento del PBI real de 4%. Mientras que en cambio, un peruano de 40 años, como yo, ha experimentado un crecimiento del PBI real cercano a 2% y una inflación anual promedio de más de 300%, que muestra claramente las diferentes condiciones que hemos tenido y de qué manera estas últimas décadas nos ha dado unas nuevas condiciones, una nueva situación que ha beneficiado a las personas. Entonces quería comenzar con esto. ¿Y tú qué piensas, Claudia, al respecto? A ver, yo creo que esto de la estabilidad está bastante más cerca de los ciudadanos de lo que uno piensa. Porque cuando los economistas hablamos de estabilidad, parece una cosa etérea, ¿no? Uno habla de PBI y uno siente que no lo toca. Pero en realidad esa estabilidad finalmente, ¿qué cosa es? Son precios bajos, tipo de cambio estable y tasas de interés de largo plazo muy bajas. Y entonces, es estas típicas cosas que uno no extraña hasta que no las tiene, ¿no? Uno que las toma como garantizadas hasta que deja de tenerlas. Y la realidad es que la estabilidad se pierde, y eso ya lo hemos vivido los que somos mayores en los 80s. No es que uno la pierde y después la retoma. Un tema de inflación al alza, una vez que disparas la tendencia, retomarla es ya muy complicado y son muchos años. Eso se ha logrado obviamente con una disciplina de las cuentas fiscales y externas. Y el tema es tan simple como las finanzas de una familia, ¿no? O sea, si yo gasto más de lo que me ingresa, la única forma de cubrir eso es con deuda, y la deuda genera un pago de la deuda que hace que los gastos... Y la cosa llega a un momento que se hace infinanciable. Y entonces, eso es lo que nos puede pasar si es que no aceptamos que lo que hemos logrado hay que cuidarlo. Llegar a esta estabilidad fue muy largo. Esto empezó en los 90, es verdad, y empezó por un proceso de hiperinflación que hizo pues absolutamente inevitable aplicar estas políticas de austeridad, y ahí había un consenso absoluto. Era una situación, alguien decía que cuando uno llega a las hiperinflaciones muy fuertes ya es políticamente mucho más fácil apagarla, porque no hay otra opción. Las inflaciones altas sí son una tortura muchísimo más larga, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido un país que crecía, y crecía alrededor de 4%, yo creo que producto únicamente de la estabilidad, porque hace una buena cantidad de años ya, en realidad vemos que estamos con una orientación política complicada, donde el norte no está claro y los proyectos de inversión grandes han estado complicados. Hemos tenido una orientación de política económica de largo plazo que no se definía. Y entonces crecíamos porque éramos un país de tasas de interés de largo plazo en moneda nacional muy bajas, con un tipo de cambio muy estable, y eso permite que el consumo también sea estable. Gran parte del consumo de nuestro país refiere a bienes importados, sobre todo los durables. Y además una inflación baja que nos permitía consumir e importar mucho más que otros países. Eso es lo que podemos perder si en realidad no nos damos cuenta de que la estabilidad hay que cuidarla. Llega un momento en que el que te va a financiar no cree en ti, y entramos en esa espiral de la cual va a ser muy complicado salir, ¿no? La estabilidad se logró, yo creo, en 3 etapas. Fue al inicio de los 90, cuando hubo que parar la inflación a la bruta, diría yo. Y se hicieron ahí las reformas, no sé, se abrió la economía, se estabilizó la deuda, se crearon todas las reformas del sistema financiero, se crearon los fondos de pensiones, los fondos mutuos, pero de ahí hubo otra segunda etapa de reformas a finales de los 90, cuando viene la crisis bancaria, y ahí hubieron normas prudenciales en la superintendencia de bancos que hicieron un sistema bancario mucho más sólido, mucho más fuerte, y de ahí a inicios de este siglo, ya con la implementación del esquema de meta inflación, la reforma del sistema de pensiones público, la reforma de la situación de los pasivos de la deuda pública. Y entonces han sido 3 etapas, yo diría 15 años de reformas que nos llevaron a disfrutar lo que hemos disfrutado. Hoy día parece
que entramos en esta situación donde no nos estamos dando cuenta que podemos perder, y cuando nos demos cuenta va a ser mucho más complicado de lo que parece. Yo me acuerdo en los 80s, los 2 primeros años de Alan García 1, crecimos muy bien y todo el mundo está encantado. Y es un poco lo que nos pasa ahora cuando uno ve la enorme inyección fiscal que hemos dado el año pasado. Uno empieza a ver que ya empezamos a crecer, pero si esa inversión no se convierte, si ese gasto público no se convierte en inversión y empleo, lo que nos va a pasar es que una vez que se acaba, se acabó, y se convierte, si seguimos haciéndolo, ya se convierte en un problema mayor, ¿no? Gracias, Claudia, clarísimo. Carlos, ¿cuál es tu idea sobre esto? ¿Qué tanto la gente no está valorando la estabilidad macroeconómica hoy en día? Sí, gracias Osvaldo. Buenas tardes a todos. Mira, a mí me cuesta creer que la gente no esté valorando la estabilidad económica, ¿no? Yo creo que si se ponen a pensar un poquito, todo el mundo va a tener que valorarlo, incluso las personas que no han vivido estas épocas tan complicadas como lo hemos vivido los que estamos ahora en este panel, porque puede, digamos, la gente joven igual puede leer lo que está pasando en otros países, ¿no? Puede leer cómo está Venezuela con la inflación que tiene, incluso Argentina también está con una inflación sumamente alta, etcétera. Entonces, yo creo que si uno se pone a pensar seriamente, sí se va a dar cuenta de que esto es algo muy precioso, muy preciado, mejor dicho, para todos nosotros. Obviamente, los que hemos vivido estas grandes crisis, pues tenemos quizás otra sensación, pero en el fondo yo creo que todos deberíamos valorar esta estabilidad, que la estabilidad es como los cimientos de una construcción, ¿no? Sobre eso es que recién se puede pensar en construir. Si tú no tienes estabilidad, ni siquiera gastes tiempo en pensar en reforma de pensiones, en reforma de mercado laboral, nada de eso, porque todo eso se va a caer. ¿Por qué? Porque tus cimientos no están fuertes. Entonces, tenemos que tener estos cimientos fuertes que al final se ven básicamente en 2 indicadores, ¿no? Por un lado, la inflación baja, que probablemente sea el indicador más importante, más fácil de medir, además, más rápido de medir, y tu situación fiscal, ¿no? Si tú tienes estas 2 anclas bien puestas, tienes una inflación baja y tienes credibilidad en el Banco Central, por un lado, y por otro lado tienes unas finanzas públicas sostenibles, puedes decir que tienes estos cimientos. Ahora, naturalmente eso es suficiente, es necesario, pero no es suficiente, ¿no? Reitero, sobre eso tenemos que empezar a construir. Y sobre eso podemos conversar un poquito más adelante, qué cosas se necesita para construir. Pero nuevamente, si no partimos de esa base, olvidémonos de cualquier otra cosa se va a caer en el camino. Muchas gracias, Carlos. Buenísima la imagen esta de los cimientos, ¿no? A veces uno se olvida de eso. Un dato adicional histórico, que yo creo que va a sonar sorprendente, pero que es real. Si uno revisa los datos de crecimiento económico e inflación, este periodo es único. Si uno mira datos hace 80 años, nunca hemos tenido un periodo de alto crecimiento, o relativo alto crecimiento, y de baja inflación. Luis Miguel, cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva? Yo me acuerdo que alguna vez que conversábamos, me decías, nosotros logramos finalmente, como peruanos, a finales de los 80, un consenso, ¿no? Fue tan terrible lo que nos ocurrió en los 80 de desequilibrios macroeconómicos que logramos un consenso. ¿Cómo hemos podido construir ese consenso y qué consensos debemos construir hoy? Un poco en esta línea de valorar la estabilidad y lo que se viene. Gracias, Osvaldo, y un gusto poder compartir con Claudia y Carlos y contigo esta tarde. Creo que ellos ya han dicho, digamos, muchas cosas importantes, pero yo creo que la pandemia nos hace ver, y cuando tuvimos el fenómeno del Niño, y cuando hay desastres naturales, y cuando hay shocks externos, es que nuestra economía es muy vulnerable a cosas que pasan y que están fuera del control de las autoridades. Entonces, la capacidad de la política económica de poder ser efectiva y contrarrestar estos shocks externos se tiene si es que uno tiene la capacidad, la credibilidad, digamos, económica, fiscal, monetaria,
de llevar impulsos económicos, de salir a endeudarse a largo plazo, como lo acaba de hacer, digamos, el gobierno, como lo hizo en un momento el año pasado álgido de crisis política, donde creo que la misma semana que hizo una emisión exitosa, había un pico de la inestabilidad política. ¿Y esto por qué? Porque se valora externamente el hecho que el Perú es un país sumamente solvente, que se maneja, digamos, con mucho, digamos, profesionalismo, las cuentas públicas, mucha disciplina, la credibilidad del Banco Central. Entonces yo creo que el tema de la credibilidad nos permite justamente lidiar con un mundo que cada vez nos sorprende más y que donde hay shocks externos que nos golpean como estamos viendo en la actualidad. Entonces yo creo que ese es un tema clave. Otro tema clave que sustenta estos cimientos que hablaba Carlos es que probablemente sea, la verdad, como que de las únicas ventajas competitivas que hemos podido resaltar. Digamos, Carlos lo puso en un trabajo que hemos hecho juntos en propuestas Bicentenario. Digamos, en lo macro estamos primeros en la promoción, en lo micro estamos a media tabla y en lo social e institucional estamos medio jalados. Pero lo macro es, digamos, donde más hemos avanzado, incluso hemos rebasado las ventajas y las fortalezas de países industrializados, que yo creo que ya quisieran tener los fundamentos macro nuestros. Ahora, ¿esto cómo se traduce en términos de, ya Claudia lo comentaba con claridad, el consumo, digamos, pero un tema que es absolutamente clave es cuando estamos hablando de financiamiento a la actividad, el crédito, digamos, este acto de intermediación entre excedentes para financiar proyectos. Esto se da si hay un entorno de estabilidad. Digamos, no hay un sistema financiero que se pueda desarrollar si no es un entorno macroeconómicamente estable. No hay proyectos de infraestructura que se puedan dar, digamos, contratos a largo plazo, si no hay predictibilidad sobre la tasa de inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio en un entorno de estabilidad. Entonces, de verdad que es absolutamente indispensable esto. Y de hecho, parte de la clase, del hecho que tengamos una clase media que ahora está muy golpeada, digamos, por la crisis, también se sustenta en base a que ha tenido un entorno de reglas claras, de precios relativos estables, que ha permitido su desarrollo. Entonces, creo que estos son conceptos bien importantes que creo que han hecho que haya un consenso en general de que la estabilidad, digamos, es básica. Yo leía tu columna en El Comercio, Osvaldo, el día de hoy, creo, que trataba justamente sobre ese tema. Pero también creo que no hay que olvidarnos que lo que se ha conseguido con muchísimo esfuerzo se puede, digamos, perder fácilmente. Y lo que estamos viendo es que hay muchos riesgos, digamos, que comienzan a minar esa estabilidad, esos cimientos que hablaba Carlos. Y creo que tenemos que ser muy conscientes que cualquier tipo de cierre de brecha, cualquier tipo de incremento en la inversión, no se va a dar si no es un entorno de estabilidad de todo tipo, pero en particular de estabilidad macroeconómica. Entonces, tú hablabas de nuevo consenso. Bueno, yo creo que el consenso tiene que fortalecerse, porque si vemos lo que ha pasado en el Congreso y lo que sigue pasando, digamos, en el Congreso, siguen habiendo leyes, digamos, con iniciativa de gasto que minan la fortaleza fiscal del país, siguen habiendo iniciativas de todo tipo. Algo que pensábamos que ya estaba desterrado en, digamos, la discusión política es la autonomía del Banco Central. Y ciertos candidatos tienen como que les cuesta decir que se va a respetar digamos, no se toma por dado que eso que nos ha costado con tanto sacrificio llegar a un equilibrio, digamos, muy, muy fuerte, se puede perder de tomar decisiones irresponsables. Y esto, digamos, no solamente está pasando en el Perú. Otro país, digamos, donde esto está pasando es, digamos, el caso de México, donde por razones distintas se estaba comenzando a cuestionar, digamos, cuán necesaria es la autonomía del Banco Central, por ejemplo. Y comienzan a haber estos casos de comenzar a revisar donde no hay que revisar. Yo creo que hay que construir sobre la base de este primer piso muy sólido que tenemos, pero sin duda hay mucho más por hacer
y probablemente sea materia de lo que vamos a discutir contigo esta tarde. Sí, Luis Miguel, oye, muchísimas gracias. Ahora, justamente, conversemos ahora sobre la situación económica actual. ¿Qué debemos hacer o qué recomiendan ustedes hacer para reactivar la economía en este año luego de la pandemia? Y quizás ahora podemos cambiar el orden y podemos empezar con Luis Miguel. Y yo les puedo contar además a las personas que nos están viendo que como Vidensa, como parte de propuestas del Bicentenario, justamente tiene unas propuestas excelentes y Luis Miguel está liderando aquella justamente sobre la reactivación. Luis Miguel, ¿qué crees que debemos hacer para poder reactivar la economía? A ver, yo creo que, Osvaldo, creo que hay un consenso de todos los economistas del país que lo que se tiene que hacer es despejar la incertidumbre con respecto al control de la crisis sanitaria. Y eso se controla con una efectiva vacunación, digamos, del país. Entonces, no solamente era que ya tengamos la vacuna, sino que logremos desplegarla a nivel nacional, cosa que no es muy fácil por los problemas logísticos y la complejidad que es el despliegue, digamos, a llegar a vacunar a más de 20 millones de personas. Entonces, yo creo que en este caso, zanjar esa fuente de incertidumbre es lo primero que debe tener, digamos, cualquier plan económico. Curiosamente, no es una... Digamos, eso es absolutamente clave, zanjar esa fuente de incertidumbre. Luego, creo que lo crucial es, en el mediano plazo, evidentemente, la productividad es lo que va a sostener un incremento en crecimiento potencial y podemos conversar de ello. Pero en el corto plazo, dado que hemos tenido una economía, digamos, que ha caído de manera fuerte y con impactos en el empleo impresionantes, un incremento en la pobreza de 3 millones, algunos dicen, un desempleo que se ha duplicado en Lima. Entonces, acá la generación de empleo es absolutamente necesaria y para eso se tiene que invertir, digamos, e invertir en sectores que sean intensivos en mano de obra. Entonces, en propuestas del Bicentenario, en el eje de reactivación, digamos, todas las inversiones son absolutamente necesarias. Pero hay 3 sectores que creemos que son fundamentales porque de alguna forma también mueven el crecimiento potencial de mediano plazo, no solamente el de corto plazo que genera empleo. Y empezamos por el tema de infraestructura. Esa infraestructura, y ahí Carlos tuvo en su gestión, creo que un gran trabajo de plantear un plan nacional de infraestructura para la competitividad, donde identificaba una cartera priorizada de proyectos que tanto se requería. El avance ha sido insuficiente, digamos, para cerrar una brecha que se calcula en 50% del PBI. Entonces, ¿cómo acelerar esas inversiones en infraestructura? Por un lado, con todos los problemas de gestión pública que tenemos en el Estado, este desorden, digamos, absoluto, esta falta de incentivos para la toma de decisiones, donde hay superposición de funciones entre distintas autoridades, donde hay un altísimo nivel de rotación de autoridades y no hay los perfiles adecuados para la toma de decisiones en áreas claves de inversión por el lado público. Todos los años se regresa más o menos 16.000 millones de soles por incapacidad de gasto en el presupuesto del país. Entonces hay un tema muy serio de gestión principalmente, no tanto de leyes, de gestión para movilizar la inversión pública en primera instancia. Y esto, creo yo, da la urgencia de desplegando todos los instrumentos nuevos que estamos innovando. Se ha visto que la modalidad de gobierno a gobierno es útil, bueno, habría que utilizarla. En la gestión de Tony Alva se creó esta figura de los proyectos especiales de inversión pública que les daban cierta, digamos, capacidad de flexibilizar algunos elementos de la ley de compras y otros, digamos, otras normas, andar con eso. Entonces, desplegar, digamos, esta inversión pública, estos recursos para inversión pública que están ahí y que no se hacen. Por el lado privado, digamos, la cartera de concesiones de proinversión ha caído, ha habido muy pocas adjudicaciones, probablemente esto responda a esta crisis institucional por los casos de corrupción en el país.
Pero sin duda hay temas de reingeniería, de procesos para que haya menos superposición, como comentaba anteriormente. En el Perú, por ejemplo, se toma el doble de tiempo de adjudicar un proyecto de APP que en países vecinos. El rol de la Contraloría es un rol muy, muy complejo, porque hay mucho temor de tomar decisiones que finalmente pueden ser sancionadas, y la mejor acción ante esa posibilidad es no tomar acción, digamos, y un estudio muy interesante que hizo el Consejo Privado de Competitividad encontraba que 90% de las recomendaciones de los auditores de la Contraloría versaban en temas fuera de su competencia, en temas de gestión, en temas técnicos, muy alejados del marco de actuación de la Contraloría, que debería velar por la legalidad, digamos, de los procesos y por el buen uso de los recursos públicos. Entonces hay un tema de cómo manejar la discrecionalidad. Eso en el tema de infraestructura. El sector de minería es absolutamente clave en nuestro país, y Claudia, como presidenta de Perumín, probablemente lo sabe mejor que cualquiera, y todos lo sabemos. Y acá, digamos, de la cartera de 50.000 millones de dólares que hay, yo creo que el gran tema es cómo manejar los conflictos sociales, porque hay proyectos que efectivamente ya tienen todos los permisos, digamos, han cumplido las formalidades ambientales, pero no obstante ello, son proyectos que son susceptibles a ser parados. Ahorita leía un informe que Antapacay acaba de suspender sus operaciones el día de hoy. Entonces, estamos de verdad ante una disyuntiva de cómo viabilizar estos proyectos, y creemos que esto se puede hacer en tanto se mejore la capacidad del Estado de manejar los conflictos sociales, de cómo lograr adelantar beneficios a las zonas de influencia, cosa que no es fácil. Para el proyecto de Las Bambas se adelantó mucho del canon, digamos, al área de influencia en Apurímac, pero la incapacidad de convertir esos recursos en obras para beneficiar a la población ha hecho que ni siquiera esa modalidad de adelanto de recursos funcione. Entonces, ahí creemos que hay, digamos, áreas donde se puede, trabajar con una cartera priorizada, a diferencia del pasado, donde había un megaproyecto importante. El último ha sido Las Bambas, anteriormente fue Antamina, la ampliación de Cerro Verde, Toromocho. Ahora tenemos proyectos más pequeños. Habría que tratar de impulsar, digamos, los 10 proyectos que nos van a permitir impulsar el sector, pero que el tema socioambiental es un tema central, digamos, el tema de conflictividad social es un tema central. Y estamos perdiendo competitividad, digamos, por la frondosa legislación que hemos desarrollado, estamos perdiendo competitividad a pasos acelerados, según los indicadores de Fraser y otros, que miden la competitividad del país en términos mineros. Y esto tiene incidencia en las finanzas públicas. El cobre es un predictor sumamente importante para las finanzas públicas, los volúmenes de producción, en un trabajo reciente que Boaldo Mendoza hizo, incluso antes de ser ministro, él hizo unos cálculos interesantes. Y el último sector, y obviamente hay muchos otros, es un sector que es clave en generar empleo, que es el sector de vivienda. El sector de vivienda es uno con quizás los mayores multiplicadores en el sector de construcción, y tenemos brechas importantes, y brechas no solamente vivienda, digamos, para la clase media, sino vivienda popular, donde tenemos que 10%, digamos, de los hogares no tienen, digamos, viviendas dignas, los que tienen viviendas. Y el 90% de la expansión del sector de viviendas ha sido en la informalidad. Entonces hay formas como lograr mejorar el impacto que tienen los programas públicos de techo propio, de mi vivienda, que muchas veces están ahí, pero no llegan, digamos, hay temas de que no se intermedian a través de la banca, muchos de estas facilidades, y eso, digamos, es un tema que restringe el crédito para ese segmento. Hay temas que tienen que ver con trámites municipales, digamos que muchas veces también son una barrera, y eso son cosas que se podrían ir avanzando. Y hay multiplicidad de sectores. Yo no quiero dar la impresión que nos quedamos en esos tres y se acaba. Yo creo que el Perú es un país de enorme potencial, digamos, donde podemos seguir
creciendo, pero hay barreras institucionales muy fuertes que inhiben ese crecimiento. Entonces, yo creo que si tenemos un plan hacia futuro donde se zanje la incertidumbre sanitaria con una vacunación, digamos, efectiva a nivel nacional, y se comience a gestionar y a mitigar estos riesgos, vamos a lograr que la inversión, probablemente en niveles que estamos hoy en día de 20 puntos del PIB, suba 25 puntos del PIB al cabo de 5 años, y eso va a tener un efecto en el empleo y en el crecimiento, y obviamente en el bienestar de la gente. Muchas gracias, Luis Miguel. Carlos, ¿tú cómo ves la situación actual? ¿Qué debemos hacer para poder reactivar la economía? Seguro también quieres mirar un poquito también las cuentas fiscales, pero ¿cómo lo ves tú? Cuéntame. Sí, a ver, hay varios temas. Primero que vamos a tener dos gobiernos durante espero que tengamos dos gobiernos durante este año, ¿no? Y cada uno va a tener sus propios desafíos. Este gobierno tiene que, por un lado, como decía Miguel, procurar vacunar la mayor cantidad de gente lo más rápido posible, eso está por descontado. Y en segundo lugar, tiene que tratar de que las empresas privadas, por lo menos, sigan flotando y no se mueran. Esto en el muy corto plazo. Y en ese sentido, todos los esfuerzos que se están haciendo por ampliar los plazos, las condiciones de reactiva del FAE-MIPE, del PAE-MIPE, del FAE-Turismo, todas estas herramientas que ha implantado el gobierno, tienen que ser la prioridad en el muy corto plazo, ¿no? Porque todavía no hemos salido del hoyo, todavía tenemos los riesgos los riesgos sanitarios, y en ese sentido no podemos permitir que nuestras empresas, ¿no? Todas las empresas, ¿no? De la más chiquita hasta la más grande, puedan tener problemas. Entonces, esa flotación que necesitamos estos meses, sobre todo, va a ser muy importante. Dentro de algunos meses, y seguramente ya cuando cambiemos de gobierno, la situación va a estar, esperemos que sea un poco distinta, seguramente el tema sanitario va a estar más controlado, se habla de que ya por lo menos la mitad de la población podría estar vacunada, quizás ese ya no es es el problema más importante, entonces ahí tiene que cambiar un poquito la visión y empezar a construir el mediano y largo plazo, ¿no? En términos de crecimiento, vamos a tener un rebote grande este año, así que por ese lado no habría que preocuparse mucho si crecemos 8, 9 o 10, mira, está bien, la cifra que venga va a estar bien. Pero naturalmente eso es simplemente un rebote. Y si queremos crecer a una tasa de 4 o 5% en el mediano plazo, a partir del 22, 23, 24, entonces sí necesitamos desde ahora empezar a sembrar estas políticas que nos van a permitir ganar competitividad, ¿no? Entonces, una recomendación que le daría al próximo gobierno es no perder esa visión de mediano y largo plazo, ¿no? Y no dejarse ganar por las cifras de crecimiento que seguramente van a recibir. Van a recibir crecimientos de 8 o 9%, quizás en algunos meses hasta mucho más que eso, ¿no? Simplemente por el rebote. Entonces, no pensar que ya con eso se cumple, digamos, la tarea. Entonces, pensar en estas medidas de mediano y largo plazo, que repito, tienen que ver tanto con políticas sectoriales como políticas transversales para la competitividad, y aplicarlas desde el primer día, ¿no? No esperar, aprovechar las ventanas, estas famosas lunas de miel que a veces cuentan los gobiernos al inicio, e implantar, acelerar toda una batería de políticas que ya están bastante diagnosticadas. Es cuestión de comprometerse a sacarlas, y sobre eso también podemos conversar si quieren un poquito más adelante, ¿no? Medidas de competitividad y medidas de políticas sectoriales. Entonces, eso es súper importante, y como exministro seguramente van a compartir esto mis colegas que están ahora acá. A veces no es fácil perderse en el corto plazo, ¿no? Porque la presión que tiene el ministro de Economía pues es tremenda, ¿no? Y todos los días están desde el presidente, los otros ministros, los gobernadores, los alcaldes, los congresistas, están en el día a día. Y eso, lo quieras o no, te absorbe, ¿no? Pero uno tiene que ser capaz de encontrar el tiempo para pensar en este otro tipo de medidas que seguramente los frutos no los va a ver la persona que las diseñe ni las implemente, ¿no? Porque seguramente los frutos van a tardar 2 o 3 años, pero tienes que pensar en eso, ¿no? Si no tenemos esa visión de mediano y largo plazo,
vamos a seguir apagando incendios y eso naturalmente no es lo que queremos. Totalmente de acuerdo, Carlos. Muchas gracias. Claudia, ¿tú cómo ves la economía hoy y cómo ves los siguientes años? ¿Qué podemos hacer para poder estar mejor en los siguientes años y retomar esa senda de crecimiento alto que teníamos? Primero, estoy de acuerdo con lo que han dicho tanto Carlos como Miguel. Tenemos que consolidar lo que ya tenemos. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Carlos, que la gente no quiere inestabilidad, la gente no quiere precios altos, la gente no quiere inestabilidad cambiaria. Lo que creo que los políticos no se han dado cuenta que eso no es tan fácil de mantener. La gente hoy día está desesperada y todo lo que sea gasto público, ¿no es cierto?, que les beneficie, yo creo que, digamos, la aprobación de Martín Vizcarra tenía mucho que ver con eso, ¿no? Con mucha plata puesta en las manos de la gente. Creo que eso no va a haber este año y en ese caso no creo que el crecimiento sea, yo creo que nos va a sorprender a la baja, ¿no? Porque hemos tenido unas cuarentenas y no tenemos la capacidad fiscal ya para reactivar la economía como lo hemos hecho el año pasado. Digamos, en el año pasado cerramos la cuarentena e inmediatamente nos reactivamos. Hoy día las empresas no tienen ya el capital, las personas tampoco, ya se gastaron su AFP, se gastaron lo que tenían y el Estado no tiene la capacidad para hacer esa expansión fiscal gigantesca que se hizo el año pasado, que fue más de 20% del PBI. Entonces, vamos a ver los efectos de esta cuarentena. Yo creo que evidentemente vamos a crecer más que el año pasado, porque hoy, la cuarentena de hoy día sí ha tenido, digamos, ha sido bastante más equilibrada que la del año pasado, ¿no? Yo creo que ha habido otra. Pero sí nos va a costar llegar a esas cifras de crecimiento. Y creo que no me queda claro que los políticos hoy día van a priorizar la estabilidad. Además, el problema de la inestabilidad llega después. Miguel habló de que teníamos esta crisis política y a la vez pudimos emitir. Todo eso es cierto hasta que te dejan de creer. Alguien me decía una vez que en realidad el financiamiento está siempre cuando no lo necesitas tanto. Y cuando lo empiezas a necesitar, empieza a parecer caro, ¿no es cierto? Y escaso. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es seguir peleando con uñas y dientes por esta estabilidad tan grande, digamos, que la teníamos por sentada y parece que hoy día los políticos en esta enorme necesidad de legitimarse van a aplicar como puedan. Y claro, Martín Vizcarra tenía unas popularidades enormes por una, digamos, bonanza fiscal que el siguiente va a querer tener también, yo creo. Y ahí vamos a tener que seguir peleando, ¿no? Siento que la gente no quiere inestabilidad, pero no se da cuenta que eso tiene un costo, ¿no? Y cuando llega, ya estamos un poco tarde. El otro tema que también coincido es que hay que resolver el tema de la pandemia, porque si no resolvemos el tema de la pandemia, no vamos a poder abrir la economía completamente y entonces no vamos a poder reactivar tampoco. No hay nada que genere más tributación que el crecimiento. Yo creo que la elasticidad del crecimiento es mayor a 1 y en la medida en que crezcamos vamos a poder aspirar por lo menos a tener un crecimiento de ingresos fiscales que si no lo logramos de manera decidida no lo vamos a tener. ¿Qué pienso yo hacia adelante? Yo sí creo que acá el rol de la política es fundamental. Si no conseguimos tener una estabilidad política, un consenso mínimo de hacia dónde queremos ir, va a ser imposible crecer. Toda esta frondosidad normativa ha venido por un Estado legitimado. Cuando uno ve todo lo que uno saca y los trámites, es una burocracia que se muere de miedo de tomar decisiones y todo, y genera normas tras normas tras normas para tratar de evitar tenerlas que tener. Porque la realidad es que el pleito en el que nos hemos metido en política hace que en realidad el siguiente gobierno se va a vengar del anterior y el anterior del anterior, y entonces nadie puede decidir. Entonces, yo creo que nuestro principal problema hasta hoy día en que no tenemos ninguna legitimidad de ningún político y nos hemos entrado en esta especie de pleito que parece ya una tragedia shakespeariana, donde vamos a terminar muertos todos. Y creo que si no resolvemos eso y llegamos por lo menos a una visión mínima de dónde queremos ir, va a ser muy difícil reformar el Estado. No creo que las personas más idóneas van a poder entrar, es demasiado riesgo para la paga que hay, no se van a poder tomar decisiones porque de alguna manera se va a bloquear, digamos, la fase, digamos, los políticos van a terminar, estas dos marcadas tendencias que hay, se van a terminar peleando entre sí. Entonces, para mí, no hay forma de empezar a crecer de manera sostenida si no tenemos una tranquilidad política mínima en los años que vienen. Y en eso viene, digamos, la reforma del Estado va a venir con eso, ¿no? Las decisiones se van a dar en la medida en que haya cierta tranquilidad para poder decidir. Hoy día, como nadie decide, todo está escrito en normas que se contradicen entre sí. Y eso hace inviable cualquier, digamos, por eso estamos perdiendo sobre todo competitividad.
El sector privado tenemos que mejorar también la relación. Creo que la desconfianza que hay en este país hace que el sector privado no confíe en el público y el público en el privado. El sector público cree que el sector privado siempre se quiere aprovechar de él y el sector privado cree que el sector público son una partida de inútiles. Ninguna de las dos cosas es verdad en lo absoluto. Obviamente en las dos facciones hay de todo y mientras no empecemos a construir esa relación, va a ser difícil. Sin sector privado no va a haber crecimiento ni va a haber empleo. Yo creo que esta idea de que el Estado tiene que crecer para dar mejores servicios, discrepo totalmente con esta idea de que no podemos tener una macroeconomía de primer mundo y unos servicios públicos de segundo mundo. Creo que las cosas no se oponen. La macroeconomía es una condición absolutamente necesaria para tener, ¿no es cierto?, la segunda. Y eso implica tener un sector privado fuerte, grande y que genere inversión. Esa inversión no va a venir con este Estado, ¿no es cierto?, que y ahora no duran ni 5 años, cada 3 años cambia la facción y la facción que viene se venga de la anterior y empezamos con todos estos juicios y hemos judicializado totalmente la política y eso de alguna manera tenemos que conseguir. Necesitamos un líder que nos ayude a generar esos consensos. La minería es clave. ¿Yo qué cosa puedo decir? Este es un país minero. No hay forma de tener una visión de desarrollo del Perú sin básicamente viabilizar el sector minero. La exploración está casi parada hace muchísimos años. No tenemos ningún proyecto de envergadura grande que esté por salir. Ninguno. Básicamente el que teníamos, que era Tía María, aparentemente se ha complicado. Otra vez la política acá juega un rol gigantesco. En la medida en que no consigamos el líder, y debe ser un líder regional o un líder, necesitamos empezar a trabajar esos liderazgos. Porque otra vez, la frondosidad de la normativa en el sector minero ha venido por esa burocracia, por ese Estado que no sabe legitimarse. La población no le cree que está para defenderlo, y entonces estamos en este problema otra vez. Ese liderazgo lo necesitamos y todos, yo creo que ya izquierda y derecha saben que la minería es importante. Nos estamos hoy día otra vez atracando, ¿no es cierto?, en sobre quién lidera las decisiones, quién lidera los recursos, y creo que traer la inversión pues no es ponerle todas las trabas, ¿no? Vamos a tener que otra vez empezar a conversar y decidir qué necesitamos la minería. Hay propuestas como la de Johnny Lescano, donde básicamente quiere convertir al sector privado en una especie de contratista del Estado. Eso es inviable. Entonces, mientras no tengamos una capacidad mínima de articular, y sí lograr, ¿no es cierto?, que ese sector privado consiga la mayor cantidad de bienestar en las poblaciones aledañas, es imposible que eso se dé. ¿Cómo se hace? Difícil. Apostamos por la infraestructura, claramente no ha funcionado. El mecanismo de distribución de la riqueza minera no ha funcionado. Y tenemos que ver la manera de empezar a pensar cómo lo cambiamos. No sé si tenemos que cambiar la manera de distribuir el canon, no sé si va a ser solo el tema en infraestructura. Se desarrolla hoy día todo el tema del desarrollo territorial, de tratar de generar cadenas productivas para generar industria alrededor de la mina y que la gran empresa empiece a jalar cierta prosperidad dentro de las zonas mineras. Todas esas cosas hay que discutirlas y se tiene que discutir con liderazgo. Yo siempre creo que el rol de la política de todo esto es absolutamente vital. Si seguimos en este pleito va a ser muy difícil llegar a los consensos. Como no lo tenemos, seguimos sacando decretos de urgencia, decretos legislativos y al final ninguno se puede aplicar y el anterior contradice el anterior. Uno ve dos normas que van a lo mismo contradiciéndose entre sí. Con eso, obviamente, se genera todo el espacio maravilloso para corrupción, ¿no es cierto? Porque entramos en el tema de la leguleada inmediatamente. Hay muchos temas más. Yo creo que aquí tenemos todo el tema de la formalización. Esta pandemia nos va a dejar mucho más complicado. Si ya éramos un país informal, hoy día vamos a estar mucho peor. Creo que para mí la formalización no pasa por una reducción enorme de estándares de formalización, pasa por hacer a nuestras empresas más productivas. Un país que tiene el 95% de empresas con menos de 2 trabajadores o menos de 3 trabajadores, es imposible que tenga la productividad para formalizarse. Eso hay que bajarlo. Obviamente las pymes son importantísimas en todos los países, pero no pueden ser, pues, digamos, tantas. Entonces, tenemos que conseguir, si la empresa no es productiva, no va a tener cómo absorber la formalidad. Y bajar los estándares, que es lo que hemos hecho, y hemos creado millones de regímenes especiales que no han formalizado a nadie, ¿no? Le han dado la etiqueta, pero en realidad no hemos conseguido que la empresa logre dar beneficios sociales a sus trabajadores, que en lo económico es lo que para mí es la formalización. Quiero terminar con que todo este tema se traduce en liderazgo político y en confianza. Y eso se arma poco a poco. Yo creo que los peruanos siempre creemos que se nos va a venir, que todo lo podemos cambiar en el siguiente gobierno. Y eso es un poco lo que nos ha pasado, ¿no? Hemos decidido destruir lo que había y nos hemos dado cuenta que no hemos podido construir mucho mejor. Yo me acuerdo cuando se cerró el Congreso, pensé, ¿para qué estamos cerrando el Congreso? No hay forma de que lo que venga sea sustancialmente mejor.
porque en realidad es como en una empresa, tú no puedes votar a todos los gerentes de una sola vez, ¿no? Uno va reformando de a poco, va creando confianza y va creando los incentivos adecuados. Y creo que pasa por, de alguna manera, conseguir una mejor política y una mayor confianza. Gracias, Claudia. Siento que de alguna manera ya has esbozado algunos de los principales riesgos que tiene la economía. No sé si hay algo más que quieras agregar en términos de los riesgos a lo que se viene. Los riesgos es que sigamos dando tumbos, ¿no? O sea, yo sí creo que 5 años más de esto vamos a perder la estabilidad que tenemos. Va a ser muy difícil. Los políticos, para que legitimarse, están arriesgando nuestra estabilidad. Yo espero que eso no ocurra y que en algún momento entremos en razón. Pero no podemos estar vacando presidentes cada 2 años. Yo no sé quién puede invertir así, ¿no? Por más que... y no veo una burocracia que decida en esos términos. Si yo estuviera ahorita en el Estado, todos estamos pateando todo hasta que tengamos un mínimo de estabilidad y un liderazgo mínimo. No sé cómo podríamos reformar al Estado ni al sector privado en estas condiciones. Gracias, Claudia. Carlos, por tu lado, ¿cuáles son los principales nubarrones que ves en el horizonte para la economía peruana? ¿Cuáles son los principales riesgos? ¿Coincides con los de Claudia? ¿Encuentras otros más? Sí, coincido. Yo coincido con lo que está mencionando, ¿no? A ver, si pudiera de alguna manera resumir. Hay un riesgo derivado de la parte política. Yo creo que en los últimos años hemos cruzado algunas barreras que no debimos haber cruzado, ¿no? Tanto haber cerrado el Congreso como vacar tan rápidamente a los presidentes, me parece que eran, digamos, como el hacha que existe cuando hay un incendio que los bomberos tienen que romper, ¿no? Y acá la verdad es que no había tal incendio y se rompió. Entonces, es un pésimo precedente. Ojalá que me equivoque, pero yo sospecharía que el próximo presidente que venga a los 10 meses por decir alguna cosa que no debe decir, van a decir que es un incapaz moral y lo van a querer sacar, ¿no? Entonces, esa inestabilidad que se ha creado, lamentablemente, creo que nos va a jugar en contra, sobre todo si vamos a tener un presidente que no tenga mayoría en el Congreso, ¿no? Entonces, por el lado político, yo veo bastante difícil la cosa. Ojalá que me equivoque y que efectivamente pues, tengamos un presidente capaz de generar esos consensos tan necesarios para poder seguir construyendo. Eso por un lado. Otro tema que ha mencionado Claudia, que yo también siempre que puedo lo digo, tiene que ver con la confianza, ¿no? No podemos generar desarrollo en el país si todos desconfiamos de todos, en todo nivel, ¿no? Ya Claudia decía, desconfianza entre el sector público y el sector privado. Esto es típico, como ministro de Economía uno lo ha vivido, ¿no? Estos estereotipos que hay de un lado y de otro que no permiten construir nada. Pero también hay desconfianza dentro del sector público. La Contraloría desconfía de todo el mundo. Cuando van a hacerte una acción de control, pobre del auditor que no encuentre algo, ¿no? Ese es un mal auditor, ¿no? Tiene que haber algo. Entonces, a veces te jalan nuevamente las normas, se van a los extremos para tratar de decir, sí, mira, cometió este error, hizo esto mal o otro, ¿no? Hay desconfianza entre el poder, los ministerios y los gobiernos subnacionales, hay desconfianza a veces entre los mismos ministerios. Entonces, esto es algo que quizás la gente no pueda percibir tanto, pero mientras no logremos solucionarlo, va a ser muy, pero muy difícil construir. Nosotros tuvimos algunas iniciativas como la profundización de estas mesas ejecutivas, por ejemplo, donde sentábamos a todos en un ambiente mucho más transparente y funcionan muy bien, ¿no? La gran ventaja de la mesa ejecutiva es que empieces a generar confianza, ¿no? Más allá de que avanzas, digamos, con una serie de temas puntuales, se empieza a generar esta confianza y el privado dice, oye, mira, acá en el sector público hay gente que realmente quiere hacer bien las cosas, tenemos los mismos objetivos. Y en el lado público también dice, oye, mira, hay empresas que quieren hacer bien las cosas y que efectivamente las estamos perjudicando por tal o cual normativa. Entonces, herramientas, instrumentos como las mesas ejecutivas son sumamente valiosas. Ahora se está planteando estas agencias regionales de desarrollo que deberían tener ese mismo papel en el nivel de los gobiernos regionales,
¿no? Deberían ser estos espacios donde se sientan pues, la Cámara de Comercio, los empresarios, los gerentes del gobierno regional, la sociedad en general, y empiezan a discutir estos planes de desarrollo territorial, cuál es la visión que tenemos para nuestra región, etc. Entonces, es muy, pero muy importante generar esa confianza. Y coincido también con que la manera de generarla es con liderazgo. Alguien tiene que ser consciente de esta necesidad y empezar a liderar y empezar a generarla, y ese alguien es el presidente de la República. Yo no concibo que se empiecen a generar, digamos, de una manera sostenida y amplia estos niveles de confianza si el presidente de la República no está involucrado en todo esto, ¿no? Tanto dentro del propio gobierno, dando las indicaciones del caso, como en la relación con el sector privado, ¿no? No podemos tener estos presidentes que, con o sin razón, desconfían pues, de todo el mundo y al final no sacamos nada de eso, ¿no? Entonces, ese tema de la confianza yo diría que también que es un gran reto, un gran desafío que tiene el próximo gobierno. Y el riesgo, para ir ya directamente a tu pregunta, es que efectivamente no seamos capaces de construirla y sigamos dando tumbos y dando un paso para adelante y dos para atrás, ¿no? Tremendo. Yo creo que durante mucho tiempo, ustedes se acuerdan de esa época donde crecíamos muy bien, y teníamos una política mala, y decíamos cuerdas separadas, ¿no? Y decíamos, mira, no es dramático. Creo que nos hemos estrellado contra esa realidad, ¿no? Claramente no es posible. Luis Miguel, ¿cuál es tu visión? ¿Tú también encuentras riesgos semejantes? ¿Y cómo, por ejemplo, tú crees que qué riesgos tú encuentras en que se puedan aplicar medidas como las que tú has propuesto, en propuestas del Bicentenario? ¿Qué tan factibles son con cómo ves un poco la situación? No, yo coincido 100% con Carlos y Claudia. Para mí el riesgo principal es político, digamos, y si uno ve, digamos, que las encuestas, más allá de quién vaya a gobernar, es la fragmentación del Congreso. O sea, un Congreso más fragmentado aún podemos tener, donde construir, digamos, alianzas, acuerdos mínimos, va a ser muy, muy complejo. Y esto obviamente, ¿en qué radica? En temas de reforma política, más que en temas económicos. O sea, no hay partidos, digamos, sólidos, que tengan, digamos, programas y cuadros. Entonces, nuestro plan es de fundamentos políticos muy endebles, que obviamente ese sea uno de los planteamientos más grandes que tenemos. Cuando Fitch cambió la expectativa, digamos, a negativa, básicamente era porque la prima de riesgo regulatorio se había incrementado y porque ellos concebían que el país hacia adelante iba a tener, el gobierno futuro iba a tener una dificultad en llevar a cabo reformas que mejoraran la productividad y el crecimiento a largo plazo. Digamos, eso era el elemento central de su evaluación, y estoy seguro que el Fondo Monetario y todos los que nos evalúan lo tienen muy, muy consciente. Entonces, ¿qué hacer para traducir ideas, digamos, cuerdas, en acciones? Yo creo que ahí a veces, lamentablemente, Osvaldo, hay que tocar fondo para darse cuenta, digamos, de lo que tuvo y lo dejó de tener. Digamos, y pareciera que en nuestro país hemos aprendido las cosas a la mala. Espero que no sea eso el caso, de que tengamos, no sé, que perder el grado de inversión o algo de esa naturaleza, un shock fuerte, digamos, para que reaccionemos con respecto a la necesidad de mantener los fundamentos macroeconómicos sólidos. Pero la verdad es que creo que un gobierno que tenga por lo menos claridad de una cosa es la campaña, otra cosa es en el gobierno. A mí me pasó, en el gobierno que yo participé, digamos, hizo un viraje programático y puso de lado sus ideas más populistas y radicales, y tuvo pragmatismo a la hora de llevar adelante, digamos, sus políticas, y construyó sobre las cosas positivas. Entonces yo creo que hay que rescatar más este concepto de política de Estado. Hemos tenido política de Estado en el tema de apertura económica en los últimos años, en el rol del sector privado y en la macroeconomía sólida. Esto ahorita, especialmente en lo de la macro sólida,
está teniendo, digamos, mucha erosión por todo lado. Y hay nuevos actores. Está el Tribunal Constitucional, que tiene ahora un rol muy importante, digamos, instituciones que antes, digamos, no tenían tanto peso, ahora tienen un mayor peso para definir, digamos, el futuro. Entonces, nada, cuando uno habla de temas a futuro, la formalización, la flexibilización que uno requeriría en el marco laboral, ¿depende de qué? Depende de una decisión del TC, que básicamente cambie su visión con respecto a fallos que ha hecho. Poder tener mejor calidad de capital humano en el Estado, el servicio civil, depende de qué? De que el Congreso vuelva a retomar la normativa que derogó digamos, de las sanciones colectivas o de las reposiciones judiciales. O sea, se tiene que, lamentablemente estamos en un momento en el cual no solamente dependemos del liderazgo de un presidente, sino que haya un mínimo de coherencia entre los distintos actores que hoy día tienen mayor poder de decisión en el país, a diferencia del pasado. Antes yo creo que el presidente con su liderazgo marcaba, pero ahora vemos que el poder que tiene la fiscal de la nación, el poder que tiene ahora el presidente del PJ, del TC y de otras entidades, e incluso de gobernadores que pueden secuestrar el futuro de una región, digamos, es a lo que nos enfrentamos. Entonces yo creo que a lo mejor, lamentablemente, se tiene que tocar más fondo para darse cuenta del sentido de urgencia, digamos, y reconstruir, digamos, lo que se está ahorita lamentablemente destruyendo, que es la credibilidad en el manejo, esta sensación de sin rumbo, sin norte, y esto obviamente se construye con mayor liderazgo, pero un liderazgo que construirlo va a tomar, es más complejo, porque ahora hay mucho más actores de lo que había en el pasado con capacidad de decisión en temas fundamentales, digamos, para la economía y para el bienestar de la población. Entonces yo creo que el tema es complejo, pero aún así yo creo que tenemos que perseverar en justamente plantear ideas, plantear proyectos, plantear medidas que se traduzcan en mejoras en la calidad de vida de la gente. La gente no quiere experimentos, en mi criterio. Ellos quieren, digamos, la clase media que hemos logrado construir, quiere seguir con su trabajo, no quiere experimentos de ningún tipo. Y yo creo que ojalá que se informen mejor, y parte de la visión de Propuestas Bicentenario es dar un abanico de opciones, digamos, a los candidatos que están en la contienda, para que ojalá tomen algunas ideas y las lleven a cabo. Desde la izquierda hasta la derecha, digamos, no habría diferencias si es que finalmente el consenso es mejorar la calidad de vida de la persona a pie. Entonces creo que la tarea es mucho más compleja que en el pasado, pero el sentido de urgencia también está presente. Capaz tenemos que tocar un poquito más de fondo para que se comiencen a alinear los astros y salgamos de este entrampamiento que lamentablemente estamos metidos, donde la política hoy día es el principal cuello de botella para un desarrollo futuro. Muchas gracias, Miguel, 100% de acuerdo. Claramente, este momento en donde estamos hablando un poco ya de los riesgos, se ha puesto un poquito más negativo, ¿no? El tono. Para intentar mejorar un poquito eso, ¿qué les parece? Les propongo una pregunta muy cortita, ¿no? ¿Qué país deberíamos aspirar a ser en 5 o 10 años? En el punto en el que estamos, ¿qué país deberíamos intentar ser? ¿Qué país podríamos construir? Y ahora, ¿por qué no empezamos con Carlos, ¿no? Que nunca hemos empezado con él. Cortito, como para poder darle pie a las preguntas que algunas personas que están por ahí están haciendo. Los invito a todos a hacer preguntas, por favor. Sí, a ver, yo creo que la visión debería ser un poquito más amplia, ¿no? En 5 o 10 años creo que no se cambia realmente un país. Un país para cambiar necesita por lo menos 20 o 30 años, ¿no? Cuando estaba en el MEF hicimos algunos cálculos y nosotros, para ser un país que tenga el ingreso per cápita de Malasia, por ejemplo, que digamos no es un país súper desarrollado, ni mucho menos, necesitábamos crecer 5% durante 20 años de manera ininterrumpida, ¿no? Si queríamos ser como Corea, teníamos que crecer 6% durante 20 años,
¿no? Entonces, para que vean, ¿no? Y no estoy hablando pues de Suiza ni de Japón, ¿no? Estoy hablando de países que en algún momento, hace 50 años, estaban como el Perú y que ahora han logrado otro nivel de desarrollo. Entonces, tenemos que tener estas políticas de Estado que menciona Miguel, y ser persistentes y lograr tasas altas de crecimiento con un manejo apropiado que a su vez reduzca la pobreza, reduzca la desigualdad, etcétera. Pero si no tenemos los cimientos, que es la estabilidad, y no tenemos el crecimiento alto, va a ser muy difícil que podamos ser un país distinto en el corto plazo, ¿no? Tenemos que tener una visión un poquito más amplia. Totalmente de acuerdo. A veces la gente no recuerda dónde estuvimos. Es una cosa que a mí me genera mucho estrés, ¿no? La tasa de pobreza que teníamos hace 20 años. Uno no puede cambiar todo de un día para otro, pero bueno. Claudia, ¿qué país deberíamos intentar ser? Yo creo que nosotros encontramos un rumbo de crecimiento basado en la inversión privada, la apertura comercial y la estabilidad macroeconómica. Ese es el país que yo creo que queremos ser. Lo que nos faltó es potenciar las instituciones y creo que creímos que podíamos vivir sin eso. Yo ruego, ojalá, que nos pongamos de acuerdo en que esas tres cosas ya son, que las izquierdas y las derechas en los países modernos se basan en esos pilares y que a lo que tenemos que abocarnos todos y empezar a discutir y entrar en las discrepancias es cómo generamos un Estado más potente, más eficiente y que realmente defienda los intereses de los ciudadanos y liberemos de esta corrupción terrible que está enraizada, sale por todos lados en realidad. Yo creo que ahí es donde debemos abocarnos a discutir nuestras diferencias y conseguir un consenso de hacia dónde vamos. El país que queremos ser es ese que se estaba planteando en la Alianza del Pacífico, ¿no es cierto? De una integración con los valores de los otros países que estábamos en ese crecimiento. Ese es el país que yo creo que el Perú venía de alguna manera con una población con mucha energía, muy emprendedora y que yo creo que está con ganas de producir y crear. Ese para mí es el país que yo creo que deberíamos ser, ¿no? Basarnos en esos pilares y dejar de pelearnos entre todos en cosas que son menos importantes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Luis Miguel, ¿cuál es tu apreciación al respecto? A ver, yo creo que hay la continuidad que dice Carlos es básica, la estabilidad es absolutamente necesaria, pero yo creo que también tenemos que tratar de hacer una introspección y decir qué cosa está pasando, porque está bien, la política explica gran parte, pero la política está capitalizando un descontento ciudadano. Entonces, ¿es solamente por el tema del Congreso o hay algo más? Yo creo que probablemente hay algo más que no estamos captando. Entonces, yo creo que sí es construir sobre todo lo que hemos avanzado, pero probablemente tenemos que traducir digamos, la bonanza que tuvimos en el pasado en mejoras en la calidad de vida de la gente. Creo que un ejemplo claro que hemos visto en esta crisis ha sido la precariedad, digamos, en el sector de salud, por ejemplo. O sea, absolutamente precario, y no ha sido un tema de falta de recursos necesariamente. Entonces, ¿cómo traducimos progreso, ingresos, en ser también una sociedad un poquito más cohesionada y menos fragmentada? Porque yo creo que hay temas, digamos, hay todavía segmentos de la población que no se han beneficiado, digamos, del progreso económico. Y eso se pasa por tener un Estado mucho más eficiente, mucho más efectivo, mucho más transparente y probo y moderno. Entonces, yo creo que hacia ahí iría, digamos, mi previsión más positiva, que nos demos cuenta que no podemos seguir siendo un país de adoptar buenas políticas y tener instituciones tan débiles o tan frágiles. Eso no va de la mano. El cuello de botella que tenemos ahora es institucional principalmente y completar las reformas que en el país no se hicieron. Ojalá que en 5 a 10 años se tome conciencia y se haga la tarea que todavía está pendiente y que es principalmente institucional y que mejore, digamos, la prestación de los servicios básicos. Eso va a reducir, va a introducir mayores incentivos de pagar impuestos porque hay una contraprestación y una sociedad más solidaria en general.
Creo que lo somos, pero podemos ser un poco más. Y a lo mejor eso es lo que nos faltaría, quizás pensar cómo ser más solidarios y llegar a todos. Y eso quizá involucre calibrar un poquito las políticas, pero construyendo sobre los avances que tenemos, que han sido muchos y notorios. Entonces, es construir sobre lo positivo, pero tratar de entender qué más falta para llegar a que haya menos descontento ciudadano, que lo hay y uno lo percibe, digamos, en el ambiente. De acuerdo. Si logramos en estos 5 o 10 años, ¿no?, trabajar este tema institucional que ha quedado pendiente, como tú y Claudia señalas, podemos aspirar en 20, 30 años ser el país que Carlos propone, ¿no? Básicamente, ¿no? Ese probablemente sea esa parte que nos ha quedado. Permítanme hacerles un par de preguntas. El público ha hecho algunas preguntas. Carolina y Juan Roberto preguntan sobre un poco las propuestas, tanto del plan de gobierno o del populismo en general, que también podría ser del Congreso, en qué medida están poniendo en jaque la sostenibilidad fiscal. No sé quién de ustedes le gustaría responder esa pregunta. De repente a ti, Carlos, que el tema, que eres el presidente del Consejo Fiscal. Sí, bueno, gracias. Bueno, en realidad, gran parte de las medidas que uno escucha, al menos en la prensa, o que uno puede leer en los planes de gobierno, no están financiadas, ¿no? Entonces, es una mirada sumamente cortoplacista que, si les llega a funcionar, van a tener que sufrir las consecuencias cuando se den cuenta que no las pueden cumplir, ¿no? Entonces, la verdad es que muy poco se habla de la sostenibilidad fiscal, ¿no? Todo el mundo promete. Estoy seguro que ni siquiera han hecho los cálculos de lo que podrían costar muchas de las medidas. Y mi punto de vista particular es que es muy irresponsable prometerle eso a la gente, ¿no? Y tratar de ganar votos con ese tipo de propuestas. Pero bueno, vamos a ver. Espero que la gente también se dé cuenta de lo que le están diciendo, ¿no? Hay cosas que son realmente impagables y que tendremos que tener, pues, la capacidad de discernimiento para poder decir: mire, este señor al final lo que está haciendo es engañándome para ganar mi voto, ¿no? Y por ese señor, pues, naturalmente no voy a votar, señor o señora, ¿no? Pero bueno, no sé, la verdad es que es preocupante, y ojalá que el presidente o la presidenta que gane sean conscientes de que la estabilidad económica parte de una sostenibilidad fiscal que tenemos que tener, ¿no? Si no la tenemos, reitero, cualquier cosa que se pueda proponer en el camino se va a caer, no va a funcionar. Muchas gracias. Una última pregunta, y esta además la hacen directamente a Luis Miguel. Dicen, ¿qué tan fuerte es o sea, en qué medida la incapacidad de gasto fiscal es por un tema de capacidades subnacionales? ¿Qué se debe hacer ahí para poder cambiar esa dinámica? Bueno, yo creo que es subnacionales y también nacionales, ¿eh? Yo creo que hay de ambos. Una de las reformas que hicimos en su momento con Carlos, que creo que es absolutamente imprescindible, es la ley de servir, que se aprobó el año 2013 y que al cabo de más de casi 7, 8 años, digamos, no se ha implementado por distintos motivos. Pero yo creo que profesionalizar al Estado es absolutamente, el capital humano del Estado es absolutamente necesario y es particularmente acucioso el problema a nivel subnacional. Si no se hace eso, digamos, si no se mejoran las capacidades técnicas de quienes toman decisiones importantísimas, vamos a estar condenados a una gestión deficiente, digamos, y a una mala toma de decisiones. Yo creo que eso es fundamental, digamos, mejorarlo. Digamos, yo creo que esa es una de las reformas más importantes y, como se planteó en su momento, no solamente era un tema de incrementar sueldos, era un tema de revisar cuál era el objetivo de cada entidad y si para cumplir ese objetivo institucional tenías los perfiles adecuados para el cumplimiento de las funciones que le correspondían. Entonces yo creo que es un tema bien, bien importante de resolver.
La descentralización, como está, tal cual está, tampoco está haciendo agua, digamos, agua tremenda. Y lo estamos viendo en EPS que están quebradas, de las 50 que hay, digamos, las empresas prestadoras de agua y saneamiento, que son empresas municipales, están quebradas. Muchos municipios tienen problemas de insolvencia. Digamos, hay muchísima corrupción a nivel subnacional también, hay mucha atomización. Entonces, el tema de capital humano es fundamental, pero también toca pensar un poquito la estructura de incentivos que están presentes, los controles que están presentes y digamos, una agenda muy grande a nivel de mejorar la calidad de las finanzas públicas y la calidad institucional, digamos, de las responsabilidades que tienen hoy los gobiernos regionales y locales. Yo creo que eso es absolutamente fundamental. Cuando uno habla de inversión pública, hay que acordarnos que el 60%, más o menos, o un poco más, la ejecutan estos gobiernos locales y regionales. Y tienen una responsabilidad crucial, pero hemos siempre descuidado el tema de la descentralización. Digamos, se ha convertido en un monstruo, digamos, que cambiarlo va a ser muy complicado políticamente, pero se requiere efectivamente repensarlo. Quizá, como decía una vez en un foro, si es que hay que hacer una reforma constitucional, bueno, habría que repensar la descentralización. Digamos, quizá eso sea un buen objetivo, digamos, para crear las capacidades y pensar en cómo no solamente sea una decisión política, sino una funcional y que se articule con un mejoramiento de los servicios básicos para la gente. Entonces, yo creo que ese es el tema central, es capital humano, incentivos y una estructura institucional que sea efectiva y que funcione y sea transparente. Eso se ve, digamos, exacerbado en los gobiernos nacionales, ciertamente, y es una tarea pendiente, fundamental, hacia adelante. Ojalá que tengamos el líder o la lideresa que pueda llevar a cabo ese proceso, digamos, de reforma que yo creo que es absolutamente necesario. Muchas gracias. Y bueno, hemos llegado al final. Les agradezco muchísimo por su presencia, Claudia, Carlos, Luis Miguel. Ha sido fantástico poder conversar con ustedes. Quiero también agradecer a las personas que nos han acompañado hoy. Y eso es todo, amigos. Recuerden que pueden revisar las propuestas del Bicentenario en www.propuestasdelbicentenario.pe. Y eso es todo. Muchas gracias. Que tengan buenas noches.